Vamos a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 35. Juan 9:35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la ceguera espiritual, de lo que es la ceguera espiritual que nos habla aquí la palabra. Cuando uno lee todo el capítulo 9 del libro de Juan, uno mira el contexto en el cual el Señor dio esta palabra. Y el contexto es que Él hizo un milagro, sanó a un ciego de nacimiento, ¿cierto? Dice que iba pasando con sus discípulos y los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y el Señor le dijo: no es que haya pecado este o sus padres, sino que esto sucede, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Y muchas veces la gente tiene esa mentalidad, ¿cierto? De que las cosas a veces malas que nos suceden, o cuando una persona nace en alguna condición, es a causa del pecado, ¿cierto? Pero aquí Jesús nos enseña una verdad, y es que no todo es causa de el pecado, que muchas veces Dios permite estas situaciones para glorificarse, para mostrar su gloria, para mostrar que para Él nada es imposible. Amén. Y entonces, a través de esta palabra, Jesús cambia la mentalidad de sus discípulos y les hace entender que no todo lo malo es a causa del pecado, que muchas veces las cosas suceden para que Dios se glorifique. Amén. Es como la historia de Nick, el predicador que no tiene ni brazos ni piernas. Y uno, cuando ve la historia de este hombre, las personas podrán decir: él nació así por una maldición de sus padres, porque sus padres estaban en pecado, o porque algo viene generacional, ¿cierto? Y el mismo Nick cuenta en su testimonio que él quería morirse, que él no quería vivir en esa condición, que él deseaba morirse porque se burlaban, porque le hacían bullying, porque al verse en esa condición no quería vivir, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, su mentalidad cambió. Y cuando cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra vida, porque muchas veces nuestro problema está aquí, en nuestra mente. Él tuvo un encuentro con Jesús y fue libre, porque tal vez la condición y todo lo que había vivido lo tenía cegado, pero el Señor vino a traer libertad a su mente. Y tal vez no cambió su condición física, porque no le crecieron brazos, no le crecieron las piernas, pero sí cambió su mente. Y cuando cambió su mente, cambió todo. Él entendió que había nacido así para la gloria de Dios. Él entendió que él era un propósito de Dios. Y hoy en día una persona que no tiene ni brazos ni piernas, tiene una familia, tiene hijos, predica, va a todos los lugares del mundo dando un mensaje de motivación, de fe, de esperanza. Eso nos da a entender que muchas veces los límites están en nuestra mente. El problema es que tenemos una ceguera espiritual que no nos deja ver la verdad de Dios,
que no nos deja ver lo bendecido que somos, que no nos deja ver lo prosperado que somos, que no nos permite ver que si Dios está con nosotros, tenemos un propósito en esta vida, que las condiciones que vivimos muchas veces no son a causa de nuestro pecado. Hay situaciones que sí vienen a raíz del pecado, pero hay otras que no. Hay momentos en los que uno le dice: Señor, ¿por qué me permites vivir esto? Si te sirvo, si yo soy fiel, si yo te adoro, si yo me aparté de mi pecado. Ahí es donde usted tiene que entender que lo que Dios está permitiendo es para la gloria de Dios, que Dios se va a manifestar, que Él permite esas situaciones para mostrarnos su gloria, mostrarnos su poder, para que podamos entender que para Él nada es imposible. Amén. Pero muchas veces el problema está en la mente. Muchas veces estamos atados, estamos engañados, tenemos una venda en nuestros ojos que no nos permite ver esta vida con los ojos de la fe, con los ojos de Dios. Y el Señor tiene que venir a traer libertad. El Señor tiene que venir a abrirnos los ojos espirituales. Amén. Entonces Jesús dijo: no pecó ni este ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y dice que se acercó al ciego, escupió en tierra e hizo lodo y le puso sobre los ojos. Y le dijo: ve al estanque que se llama Siloé y ve ahí, lávate los ojos. Y dice que el ciego, esta persona que estaba ahí en ese lugar, en esa condición y que pedía limosna, dice que fue a este lugar, a este estanque, se lavó los ojos y recobró la vista. Y dice que regresó mirando, regresó viendo. Y las personas, los vecinos, las personas que lo conocían empezaron a murmurar y a decir: este no es el ciego, el que se acuesta ahí, el que se sienta a pedir dinero. Este no es el mendigo, el que es ciego de nacimiento. Y dice que le preguntaron directamente a él y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste para recobrar la vista? Y él dijo: ese hombre llamado Jesús me colocó barro, lodo en los ojos. Empezó a contar todo con pelos y señales lo que había sucedido y cómo había sucedido el milagro. Y dice que a causa de eso lo llevaron ante los fariseos y empezaron a interrogarle y a decirle: bueno, ¿qué fue lo que pasó? Usted está diciendo que era ciego y ahora mira. Y él empezó a contarle lo mismo: estaba en tal lugar, se acercó Jesús, hizo que hiciera esto y ahora veo. Y dice que los fariseos, algunos no creían y otros sí, y empezó a haber como un conflicto interno entre los fariseos. Empezaron como a cuestionarse unos con otros, y unos decían: esto no puede ser de Dios, porque si fuera de Dios, Él respetaría el día de reposo. Porque ellos tenían en su mentalidad religiosa, habían colocado un obstáculo y habían colocado mandatos de hombres, los cuales decían que el día de reposo no podían hacer milagros. O sea, no podían hacer la voluntad de Dios el día de reposo. Y otros decían: no, pero ¿cómo este hombre, si no fuera de Dios, no podría hacer estas señales? Entonces entre los fariseos había como esa división entre que unos decían que sí, que era un hombre de Dios, otros decían que no. Y la mayoría no creían que este hombre había nacido ciego. Algunos dudaban del testimonio de este hombre. Por eso mandaron a llamar a los papás para que dieran testimonio. Y dice que los papás, por miedo a ser expulsados de la sinagoga, porque los fariseos ya habían dicho, a causa de la fama que tenía Jesús, de que había hecho milagros y decía que era el Mesías, los fariseos habían dicho que el que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Entonces los padres, cuando los llamaron, por miedo a no ser expulsados de la sinagoga, dijeron: bueno, este es nuestro hijo, sí. Él nació ciego, sí. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que ya tiene edad. Prácticamente les estaban como lavando las manos y diciendo: él ya está viejo, él les puede responder por qué ahora sí ve. Y dice que lo vuelven a llamar al ciego y lo siguen interrogando y le dicen: nosotros sabemos que Jesús es pecador, que es un hombre pecador. Dinos, ¿por qué dices que él te sanó?
Y dice que el ciego dijo, yo no sé si él sea o no sea pecador. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Y dice que volvieron y seguían interrogándole y diciéndole, pero bueno, ¿cómo sucedió? Y pareciera que como que el ex ciego, este hombre el cual hizo el milagro el Señor, como que se molestó y les dijo, ya les he dicho todo y ustedes quieren creer. No quieren creer en el testimonio que yo estoy dando. ¿Por qué me preguntan tanto? ¿Por qué me interrogan tanto? ¿Acaso quieren volverse discípulos de él? Entonces eso enfureció a los fariseos y le dijeron, nosotros somos discípulos de Abraham, porque sí sabemos que Abraham viene de Dios, pero no sabemos si Jesús, este hombre que dice que es el Mesías, realmente viene de Dios. Y dice que expulsaron al hombre que era ciego de la sinagoga. Y ahí es donde sucede lo que acabamos de leer, que fue el versículo 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado. ¿A quién? Al que era ciego. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice que Jesús se le acercó cuando lo habían expulsado y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre dijo, ¿quién es? ¿Quién es para que yo crea en él? Y él le dijo, soy yo, el que habla contigo. Y él le dijo, creo y lo adoró. Y ahí es cuando Jesús dice esta palabra y dice, yo he venido para traer juicio al mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Aquí en esto que acabamos de hablar, toda esta palabra, todo este contexto, nos revela una verdad, y es que muchas personas tienen una ceguera espiritual. El mayor milagro que hizo Jesús en este momento no fue haberle dado la vista física, sino haberle ¿qué? Quitado la venda espiritual a este hombre. Por eso él dijo, he venido para que los que no ven, vean. Y no estaba hablando de una ceguera física, estaba hablando de una ceguera espiritual. Y ese es el mayor milagro y nos revela esa verdad, que la mayoría de personas hoy en día en el mundo tienen una ceguera espiritual. Dice la palabra que tienen la mente cautiva, que por eso no entienden las cosas de Dios, por eso caminan en oscuridad. Dice la palabra que tienen el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. Amén. Efesios 4:18. Efesios 4:18. Dice desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Entonces, debemos de entender que la mayoría, así como algún día nosotros teníamos una venda en los ojos que no nos permitía ver la verdad. Es decir, nuestra mentalidad muchas veces está ligada a las cosas del mundo, está ligada a las mentiras de Satanás. Y muchas veces las personas están así. La mayoría de personas tienen una ceguez espiritual que no les permite acercarse a Dios, que no les permite ver la verdad de Dios. Están confundidos. Cuando habla de que tienen el entendimiento entenebrecido, es que está lleno de ¿qué? De oscuridad, de tinieblas. La gente está confundida, no tiene un propósito en esta vida. No sabe muchas veces hacia dónde llevar la vida. Por eso están aquí un día, el otro acá, y fracasan, y intentan una cosa y la otra, porque no tienen un norte, porque tienen una venda en sus ojos que no les permite ver hacia dónde ir. Por eso la palabra dice que son ciegos guiando a otros ciegos. Y dice que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hueco. Amén. Y eso es lo que vemos hoy en el mundo. Un mundo engañado por el enemigo, engañado por Satanás. Y aquí pasa algo curioso. Los fariseos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿tú nos estás diciendo que somos ciegos nosotros? Y Jesús les dice, no, porque ustedes dicen que ven, ustedes dicen que tienen la verdad, ustedes dicen que son discípulos de Moisés,
Y por eso tienen pecado, porque ustedes dicen que ven. Si dijeran que no ven, si dijeran que son ciegos, no habría pecado en ustedes. ¿Qué les estaba queriendo decir el Señor? Les estaba diciendo prácticamente: yo vengo por aquellos que reconocen su necesidad espiritual, por aquellos que reconocen que necesitan de Dios, por aquellos que creen, por aquellos que reconocen que tienen una confusión en su mente, que tienen una ceguez espiritual. Los fariseos no reconocían eso. Los fariseos no creyeron en Jesús. Los fariseos creían tener la verdad, y aunque estaban ciegos, Jesús les dijo: yo no voy a luchar con ustedes. Si ustedes dicen que ven, entonces no vengo por ustedes, vengo por los que reconocen la ceguez espiritual. ¿Sí o no? Eso fue lo que Jesús les quiso decir aquí a los fariseos, que decían: vemos, tenemos la verdad, somos discípulos de Moisés, venimos de parte de Dios, pero en realidad era que estaban cegados también, solo que no lo reconocían. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios en una vida, en una persona? Transformar, ¿sí o no? Dios viene a transformar, y lo primero que Dios hace para transformar una vida es transformar la mente, la mentalidad. Porque si cambia la mentalidad, cambia todo lo demás. El problema de muchas personas es un problema de mentalidad, un problema en sus pensamientos. Y eso es lo que viene a hacer el Señor. Por eso Jesús lo primero que predicó fue: arrepentidos y convertidos. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Ese fue la primera enseñanza, el primer sermón de Jesús. Dijo: arrepentidos. Y la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia, que significa cambio de mente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona reconoce su condición, para que haya arrepentimiento, una persona necesita reconocer su condición. Cuando una persona reconoce que está mal, cuando una persona reconoce que está confundido, que no sabe hacia dónde ir, reconoce su maldad, su pecado, y se arrepiente, se acerca a Dios, le está dando la autoridad a Dios para que venga y quite la mentira que el Señor ha sembrado, para que venga y quite las cadenas que hay en nuestra mente, para que traiga libertad. Eso es el arrepentimiento: reconocer que en muchas situaciones necesitamos de Dios, que estamos cegados, que estamos llenos de maldad. Y cuando una persona reconoce eso y le pide ayuda a Dios, le estamos dando la autoridad a Dios para que Él venga y ¿qué? Traiga libertad. ¿Libertad en dónde? En nuestra mente. Eso es una nueva criatura, una nueva forma de pensar. ¿Sí o no? Viene el Señor a sembrar la verdad. Viene el Señor a sembrar la revelación de quién es Jesús. Y cuando usted entiende quién es Jesús, cuando usted entiende el propósito, su vida cambia y empieza usted un proceso de transformación. Entonces, lo primero que el Señor quiere cambiar es nuestra forma de pensar. Cuando usted cambia su forma de pensar, su forma de ver la vida, y lo cambia a la manera de Dios y entiende la verdad de Dios, ahí es donde empieza la conversión. Por eso dice: arrepentidos y convertidos. Una persona no va a cambiar si no cambia su mentalidad, su forma de pensar, pero entendiendo de que muchos son cautivos, de que muchos tienen una ceguera, necesitan darle la autoridad a Jesús para que venga y que con su poder nos liberte. Amén. Eso es lo que quiere hacer el Señor: traer una libertad en nuestra mente. Y mire, muchas personas, su problema es aquí. Y es aquí donde el Señor quiere trabajar. Es aquí donde el Señor nos quiere transformar. En nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando la palabra habla de corazón, no se refiere al músculo. Se refiere a nuestra área espiritual. Y dice la palabra que del corazón nacen los deseos y los pensamientos. Por eso Jesús dijo que del corazón del hombre nacía todo lo malo. Los malos pensamientos, los malos deseos, las fornicaciones, los hurtos. Eso es lo que el Señor quiere cambiar. Si el Señor cambia un corazón, cambia la mente. Amén. Si el Señor sana un corazón, la mente va a estar ¿qué? Sana. Entonces, eso es lo que debemos de procurar: guardar nuestro corazón para guardar nuestra mente. Alimentar, ¿con qué usted está alimentando su mente? Usted tiene que ser muy consciente de eso. Y mire, por ejemplo, a veces las personas dicen, un ejemplo, ¿no? Dicen que el pobre no es pobre
porque quiere, ¿cierto? O sea, mentira, al revés, que el pobre es pobre porque quiere. ¿No ha visto que mucha gente dice eso? No, es que la gente es pobre porque quiere. Y en esa frase puede haber una parte de verdad, que muchas veces la gente es pobre porque su mentalidad es una mentalidad de pobre. Y se lo voy a dar un ejemplo, o le voy a profundizar un poquito en este tema. Pero primero vamos a dar la definición de pobreza. La definición de pobreza es condición socioeconómica en la que las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, la definición humanamente de pobreza es la escasez de recursos económicos para suplir nuestras necesidades básicas. Es decir, la pobreza para el hombre se encasilla netamente en lo material, en lo económico. Cuando en el mundo se habla de pobreza, se habla solamente de lo material, de lo económico, ¿cierto? Pero no debería de ser así, porque como seres humanos no solamente necesitamos cosas materiales, necesitamos otras cosas, ¿cierto? Es decir, hay gente que tiene dinero pero es pobre espiritualmente, que carece. La definición general de pobreza es carencia de algo. Hay gente que está carente de amor, que está carente de compañía, que está carente de salud, ¿cierto? Que está carente espiritualmente. Y aquí hay que hacer una diferenciación de lo que habla la pobreza según la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está hablando que son doblemente bendecidos aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, son aquellos que reconocen que necesitan. Un pobre es carente, un pobre necesita, ¿cierto? Por eso dice bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Yo creo que en ese lugar estamos nosotros, que reconocemos que necesitamos a Dios todos los días, que nunca es suficiente, que estamos carentes de la presencia de Dios. Amén. Pero también la palabra habla de aquellos pobres que dicen, tengo riquezas, tengo dinero, no necesito nada más. Pero la palabra dice que ellos son, ¿qué? Miserables, pobres y desnudos, si no tienen a Dios. Amén. Entonces, una persona o la definición de pobreza no solamente se debe encasillar en las cosas materiales, sino en todo lo demás. Es decir, que muchas veces podemos ser ricos sin tener riquezas materiales. ¿Me hago entender? Hay personas que tienen mucho dinero, pero no pueden tener una familia, no pueden tener un hogar, no pueden tener hijos. Mire, yo conozco una persona que se hizo a través de negocios torcidos, se hizo no millonario, pero sí le cambió la vida. Empezó a generar muchos ingresos y empezó a comprar terrenos y hoy en día es una persona que usted puede decir no es pobre, económicamente está bien, ¿cierto? Pero él tenía un hijo que desde pequeño tenía una enfermedad y él gastó mucho dinero para que su hijo se sanara y al final su hijo se murió. Entonces dése cuenta que esa persona ni con todo el dinero que tenía pudo ¿qué? Comprar la salud de su hijo. Y usted que tiene un hijo sano, usted es más rico que esa persona. Amén. Usted que tiene una familia tiene mucho más que otras personas que quisieran tener una familia. Usted que tiene a Dios, usted lo tiene todo. Una persona que tiene a Dios no puede decir soy pobre. ¿Cómo va a ser pobre si tiene al dueño de todo? Amén. Y dice la palabra, si estás falto de algo, pídelo y yo lo daré sobreabundantemente. Amén. Entonces, el problema muchas veces es mental. A veces las personas son ricas, pero se ven como pobres. Amén. Y hay que entender eso, que la pobreza no es solamente material. Hay gente que tiene mucho dinero, pero es carente de muchas cosas que tal vez usted tiene. Amén. Entonces,
Usted tiene que entender que lo más valioso, lo que más vale en esta vida es tener a Dios. Si usted tiene a Dios, usted es una persona rica. Pero no sé si usted se mire como una persona rica, porque ante los ojos del mundo una persona rica es la que tiene muchos bienes materiales. Yo no me considero pobre, yo me considero un hijo de Dios, yo me considero un hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo me considero una persona rica, no porque tenga muchos bienes materiales, porque tengo a Dios, y si tengo a Dios, nada me hará falta. Amén. Por eso Jesús dijo a través de una parábola, dijo, aquel persona que haya el reino de los cielos, lo compararé a una persona que encuentra un tesoro escondido en un campo y dice que vuelve y lo esconde y dice que va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Así es una persona que encuentra el tesoro más valioso que es Dios. Dice que deja todo, que vende todo para quedarse con eso. Porque muchas veces para alcanzar a Dios o para tener a Dios en nuestra vida necesitamos negarnos a otras cosas. Necesitamos dejar cosas, pero cuando usted entiende que es lo más valioso, a usted no le importa vender todo y quedarse con ese tesoro. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en la mente de las personas, de la iglesia, que entiendan que lo más importante es Dios, que entiendan que Dios tiene que tener el primer lugar en su vida, que entiendan que tienen a un Padre en los cielos. Cuando una persona se preocupa mucho por la añadidura, por las cosas materiales, en qué comeremos, qué beberemos, es porque todavía tiene una mentalidad de gentil, porque todavía tiene una mentalidad de huérfano, no ha entendido que es un hijo de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. Ustedes no sean así, porque esas son las cosas que les preocupan. ¿A quién? A los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen a Dios como Padre. Pero ustedes tienen un Padre en los cielos. El dueño de todo es su papá. Usted no tiene por qué preocuparle esas cosas, lo que Dios llama ¿qué? Añadidura. Amén. Pero entonces vámonos a enfocar un poco en la riqueza material o en la pobreza material. ¿Y qué nos habla la palabra acerca de esto? ¿Qué nos dice la palabra acerca de lo que es la pobreza material o la riqueza material? Entonces vuelvo y le hago la pregunta. ¿Usted cree que el pobre es pobre porque quiere? ¿Usted qué cree? ¿Que el pobre es pobre porque quiere? Mire, hay situaciones que están fuera de nuestro control. Hay situaciones que usted no puede controlar, ¿cierto? Usted le tocó nacer en la familia que nació. Usted no controla eso, usted no controla ni en qué familia va a nacer, ni en qué situación, ni en qué barrio, ni en qué ciudad, ni en qué estrato, ni en qué condición física nace, ¿sí o no? Porque hay personas que les ha tocado nacer en familias pobres, pero pobres, 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 que si se desayuna no se almuerza, y que si se almuerza no se come, o que hoy comemos pero mañana no. Gente pobre, gente que le ha tocado nacer en condiciones precarias, ¿sí o no? Gente que le ha tocado nacer y criarse en estratos bajos, donde hay violencia, donde usted ve drogadicción, donde ve las ollas, donde ve tantas condiciones difíciles por la pobreza, ¿sí o no? Hay personas que les ha tocado nacer con limitaciones físicas, como dábamos el ejemplo de Nick, que nació sin brazos y sin piernas. ¿Eso lo puede controlar usted? No, a usted le tocó nacer así, ¿cierto? Hay mucha gente que le toca nacer en contextos de pobreza, ¿cierto? Pero vemos muchísimos casos donde esas personas pueden salir adelante. Independientemente de la situación y la condición, esas personas salen adelante y avanzan y crecen y pueden nacer dos hermanos en una misma familia pobre, miserables, que no tienen para comer, pero uno, al pasar el tiempo, logra conseguir, logra crecer, logra avanzar, logra cambiar esa condición económica y el otro se queda en la misma condición de pobreza. Personas que nacen con limitaciones físicas y se quedan en esa condición toda la vida, mendigando, como el pobre, como el ciego, mendigando y mendigando porque según él la ceguez no le permitía hacer nada. Pero hay gente como Nick que tuvo un encuentro con el Señor y su mentalidad cambió. Entonces, aunque a veces
nos toque nacer en situaciones precarias, mucha gente se queda en esa condición de pobreza por su mentalidad. Todo está aquí. Hay gente que sale adelante y avanza porque tiene una mentalidad diferente, porque nunca se limitaron por las situaciones que vivían, porque tal vez les tocó trabajar desde niño y aprendieron y no se quedaron quietos y avanzaron y salieron de esa situación por su mentalidad. Amén. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Acerca de la pobreza o acerca de las cosas materiales. La palabra nos enseña que aunque lo material es importante, que aunque las riquezas materiales son importantes, no es lo más importante. Amén. La Biblia llama, el Señor nos muestra que lo material es añadidura. Es decir, es el resultado para los hijos de Dios. Las riquezas son el resultado de colocar a Dios en primer lugar. Por eso el Señor dijo, primeramente busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Y para que una persona busque y coloque a Dios en primer lugar, necesita cambiar su forma de pensar. Por eso le digo, el que piensa y para él lo más importante es lo material, tiene una mentalidad de gentil. Eso es lo que le preocupa, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, esto y lo otro. Pero el que entiende cuál es su identidad como hijo de Dios, sabe que eso es el resultado de colocar a Dios en primer lugar. Amén. Cuando usted tiene a Dios en primer lugar, cuando es el Señor de su vida, nada le va a hacer falta, nada. Dios le va a proveer. De donde usted menos piense, Dios va a traer los recursos, lo que usted necesita, lo material, la añadidura. Amén. Pero necesita ¿qué? Cambiar nuestra mentalidad. Cambiar nuestra mentalidad. Entonces, ¿cuál es la mentira que nos da el mundo? O la mentira de Satanás que trae a través del mundo, a través de la influencia del mundo. La mentira es que lo material es lo más importante, ¿cierto? Esa es la mentira que nos da el mundo y nos da a través de todas las cosas, de las redes sociales. Siempre nos están mostrando que lo material es ¿qué? Lo más importante. Y cuando para una persona lo material es lo más importante, se vuelve esclavo del dinero, se vuelve esclavo del trabajo, se vuelve esclavo de sus negocios. Pero cuando usted entiende que eso no es lo más importante, sino que lo más importante es Dios, y que usted tiene un propósito en Dios y que usted nació para adorar a Dios y para servirle a Dios, su trabajo es un medio para glorificar a Dios. Y el Señor le va a añadir y le va a añadir más porque su mente ya cambió. Y usted entiende que usted no es esclavo de su trabajo. El trabajo solamente es un medio para hacer la voluntad de Dios, para cumplir su propósito. Amén. Pero necesita ¿qué? Cambiar nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra mente. Que usted entienda que lo más importante no es lo material. Eso es lo que te venden las redes sociales. Eso es lo que te vende el mundo. Lo más importante es lo material. Por eso la gente a través de las redes sociales comete un error y es compararse con los demás. Entonces empiezan a compararse con el que está viajando, con el que está por allá en la playa, con el que compró un carro. Empieza a compararse con los amigos, con las amigas y empieza a decir, vea, ellos ya dónde están, ya todo lo que tienen, ¿cierto? Y empieza uno a sentirse menos y a decir, no, ellos tienen tanto y yo no tengo nada. Pero usted no se ha dado cuenta que la riqueza no está ahí, la riqueza está en Dios. Amén. Entonces, ese es el problema que muchas veces sucede hoy en día, de que la gente dice soy pobre. Mira, a mí como que me duelen los oídos cuando escucho a un cristiano decir, es que nosotros los pobres esto, es que a nosotros los pobres nos toca así, es que nosotros los pobres esto. Y vuelvo y le digo, realmente pareciera que no creyéramos en el mismo Dios. Realmente yo no me considero una persona pobre. Y aunque tenga carencias materiales, tengo a Dios y si tengo a Dios lo tengo todo. Amén. Entonces, el problema está ¿dónde? En la mentalidad. Siempre el problema está en la mentalidad de una persona. La persona que dice ser pobre y tiene a Dios, tiene un problema, una ceguez espiritual, un problema en su mente y necesita que el Señor venga a libertar eso. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ante los ojos del mundo, la pobreza es material, ¿cierto? Una persona pobre es aquella que carece de cosas materiales. Ante los ojos de Dios, una persona pobre es aquella que no tiene a Dios en su corazón, que Dios no ocupa el primer lugar. Porque aquí dice que alguien dijo, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Tengo todas las cosas materiales, tengo todo lo que yo necesito y lo que pide me lo mandan a traer, ¿cierto? Pero el Señor le dice, no, tú eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. O sea, si no tienes a Dios, no tienes nada. Amén. O sea, ante la perspectiva de Dios, la pobreza no es solamente material. La pobreza muchas veces es mental. Muchas veces estamos cautivos en nuestra mente creyendo mentiras. Y la mentira que nos vende el mundo es que las cosas materiales son lo más importante. No, Señor, lo más importante es Dios. Lo más importante es Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, lo material es el resultado de colocar a Dios en primer lugar. Amén. Y vuelvo y le digo, cuando usted entiende esa verdad, su trabajo, su negocio, su empresa, lo que usted hace, es para glorificar a Dios. Pero cuando usted no entiende esa verdad, usted es un esclavo de su trabajo. Usted es un esclavo de su negocio. Porque para usted lo más importante es eso. O sea, si para usted lo más importante es lo material, eso viene siendo su Dios y usted viene siendo esclavo de eso. Pero cuando lo más importante es Dios, su trabajo, su negocio es el medio para glorificar al Señor. Y el Señor va a añadir más y a añadir más y a darle más, porque ha cambiado ¿qué? Su forma de pensar. Entonces el problema está ¿en dónde? En nuestra mentalidad. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere transformarnos. Pero mucha gente está cautiva. ¿Sabe por qué? Por las mentiras del enemigo. Y una de las mentiras es esta, que lo más importante es lo material. Eso es lo que le vende el mundo. No se crea esa mentira. No es lo más importante. Lo más importante es Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo del Rey de Reyes. No se considere una persona pobre. No, si usted en algún momento ha dicho, es que nosotros los pobres, no hable de esa manera. Cambie su manera de hablar, pero para cambiar su manera de hablar tiene que cambiar ¿qué? Su mentalidad. Otra mentira que nos vende el mundo hoy en día y que el enemigo quiere traer es que es ese falso empoderamiento femenino, ¿cierto? Que hoy en día venden de que la mujer puede con todo sola, de que la mujer no necesita de un hombre. Y esa es una mentira diabólica, donde lo que hace es poner como esa rivalidad entre el hombre y la mujer. No, es que la mujer es más importante. No, es que el hombre es más importante. Pero la palabra no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Dios a través de la palabra no nos enseña eso. Dios a través de la palabra nos enseña que tanto el hombre y la mujer son importantes. ¿Y sé qué? Se complementan mutuamente. Por eso dice la palabra que el Señor vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Amén. Pero hoy en día Satanás a través de las cosas del mundo nos vende la mentira de que la mujer no necesita al hombre, de que la mujer puede todo sola. Y no estoy diciendo que esté mal que una mujer trabaje, que una mujer estudie, que una mujer quiera emprender esa vida, ¿sí o no? Pero lo que está mal es que subestimen a la mujer que quiera ser una mujer de hogar, de casa, que quiera cuidar sus hijos, que quiera estar ahí, y la tratan como una sumisa, la tratan como la menosprecian a esa mujer, ¿cierto? Entonces, hoy en día venden esa mentira de que la mujer no necesita del hombre. Y eso ha causado una rivalidad donde viene el hombre a decir, no, si es que todo lo hacemos nosotros somos más importantes que las mujeres. No, eso es una mentira, se necesitan. Porque el Señor hizo al hombre y a la mujer, ¿qué? Diferentes, ¿sí o no? El hombre tiene cualidades intrínsecas, cualidades naturales diferentes ¿a qué? A la mujer, ¿sí o no? Entonces hoy la mujer le venden la mentira que un hijo no es una bendición, sino que es una carga,
¿Sí o no? Esa es la mentira que venden hoy, que los hijos son una carga, ya no son una bendición, son una carga que le impide a la mujer cumplir ¿qué? Su propósito en esta vida, que le impide a la mujer ser empoderada, porque claro, como tiene un hijo, ya no va a poder ¿qué? Trabajar, o ya no va a poder seguir estudiando porque tiene que ¿qué? Estar con su hijo. Pero ¿acaso no es una bendición que la madre pueda estar con su hijo? Que la madre pueda criar a su hijo. Entonces hoy las mujeres ya no quieren tener hijos. Hoy las mujeres ya no quieren ¿qué? Formar un hogar, no quieren formar una familia. Porque dicen, yo puedo sola, yo no necesito de un hombre, yo no necesito hijos. ¿Cierto? Y bueno, uno respeta el pensamiento de las personas. Si usted no quiere tener, si usted quiere ser una mujer que estudia, está bien, que trabaja, está bien, que no quiere tener hijos, está bien. Pero el problema es cuando dice, yo no quiero tener hijos y terminan tomando la decisión de abortar, ¿cierto? Porque dicen, no, es que es mi decisión, es mi cuerpo. Si usted no quiere tener hijos, pues cuídese. Tantas formas que hay de cuidarse, ¿sí o no? Pero uno, o la palabra de Dios nos enseña algo totalmente diferente. Pero ¿a dónde está esa mentira sembrada? En la mente de las personas, ¿sí o no? Entonces cuando una persona viene y conoce a Dios, lo que el Señor hace es quitar esa mentalidad, ¿sí o no? Mire, yo cuando llegué a los caminos del Señor tenía una mentalidad primero de lo que hablábamos ahorita, una mentalidad de pobre. Yo decía, no, yo nací en este lugar, y yo por qué nací en este lugar, y mi familia es pobre, y yo miraba que a mis amigos les daban muchas cosas, y yo decía, ¿por qué a mí no me dan? Y me creé con ese complejo de pobreza, de decir, no, yo no voy a salir adelante, yo voy a fracasar en mi vida. Yo me veía realmente como una persona fracasada, como una persona que no tenía un futuro, hasta que ¿qué? Hasta que conocí a Dios. Y Dios, ¿qué cambió Dios en mí? Cambió mi mentalidad. Con eso fue suficiente. Entendí de que tenía a Dios y que si tenía a Dios, nada me iba a hacer falta. Entendí que la riqueza no estaba solamente en lo material, ¿cierto? Entendí que debía de esforzarme, de trabajar y que si estaba con Dios, Dios me iba a bendecir. Entonces, muchas veces las personas vienen con esa mentalidad. Y también tenía la mentalidad de que, ¿para qué casarse? O sea, yo decía, no, casarse no, eso es... O sea, nunca lo vi como una opción, y tener hijos menos, porque yo quería vivir mi vida libre, ¿cierto? Eso es lo que dicen, viva su vida libre, no se ate, pero realmente cuando usted conoce a Dios, Dios cambia ¿qué? Su mentalidad. Y si cambia su mentalidad va a cambiar su vida. Amén. Entonces, esa es otra mentira que nos vende el enemigo, que nos vende Satanás a través de las cosas del mundo, que la mujer no necesita del hombre y que del hombre no necesita la mujer, pero la palabra nos enseña que ¿qué? Que es algo mutuo, que se necesitan mutuamente. Amén. Entonces no se deje engañar, no se deje ¿qué? Llenar de esas mentiras, de que le ceguen su entendimiento. Y la otra mentira, y como última mentira, que el enemigo nos quiere vender a través de las cosas del mundo, es que no existe una vida eterna, que no hay una vida después de la muerte. Hoy en día muchas personas no creen en eso, creen que solamente es este momento, este tiempo. Muchas personas creen que fuimos un accidente del universo, que estamos aquí por accidente, ¿sí o no? Muchas personas no creen que existe el cielo y el infierno. Muchas personas viven esta vida por vivirla sin un propósito. Muchas personas no creen en Dios, creen que fuimos un accidente, en el universo hubo una explosión y ahí nacimos todos, ¿sí o no? Muchas personas creen en Dios, pero creen en ¿qué? A su manera, dicen yo creo en Dios pero a mi forma. Muchas personas creen en Dios solamente para que los bendiga aquí, en esta tierra, pero cuando usted lee la palabra, nada de eso es verdad. La palabra nos enseña de que fuimos creados para la eternidad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Que nuestro paso aquí en la tierra es pasajero, es efímero, que es solamente un soplo. Que lo que usted va a pasar aquí es algo tan pequeño comparado con la eternidad. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Jesús, cuando usted escudriña los evangelios, usted se da cuenta que Jesús
habló muchas veces acerca del cielo y del infierno. ¿Sí o no? Es más, Él vino a la tierra a entregar su vida para salvarnos y darnos una vida eterna. Jesús dijo, me tengo que ir al cielo. Le dijo a sus discípulos, y a donde yo voy ustedes no pueden ir, pero tranquilos, les voy a preparar ¿qué? Morada en los cielos. Voy a preparar el lugar para cuando a ustedes les toque partir. ¿Sí o no? Y repetidas ocasiones habló del infierno, de la condenación. Habló de que las personas, la misma palabra dice que todos vamos a tener que comparecer ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. Y que de toda palabra ociosa que usted haya salido de su boca, usted dará ¿qué? Cuentas. Amén. Entonces usted no puede dejarse engañar y dejarse meter esa mentira que vende el mundo hoy en día, que el cielo y el infierno lo vivimos aquí. ¿No ha escuchado eso? Dice, no, yo no creo en el infierno, el infierno es aquí en la tierra y lo que hacemos mal aquí mismo lo pagamos. Pero eso no habla la palabra. Por eso la importancia de que las personas conozcan a Jesús y esa mentalidad cambie. Y cuando usted entiende de que hay una vida eterna, su vida aquí en la tierra va a cambiar. No sé si a usted le pasó, pero a mí, desde que entendí eso, yo ya soy diferente, ya no vivo para el momento, ya no vivo para satisfacer mis deseos. Porque eso es lo que te dice la gente, vive tu vida, disfrútala. Disfrútala, gózala, vamos a beber, a tomar. Haz lo que tú quieres, lo que tú deseas, hazlo. Que ya esto es un ratico y la vida hay que disfrutarla. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que después de que usted muera va a resucitar. Y algunos van a resucitar para una segunda muerte, que son los que son condenados. Y algunos van a resucitar para vivir eternamente. Y a veces es difícil de comprender. Pero si usted cree en Jesús, tiene que creer en esa verdad. ¿Amén? ¿Sí o no? Por eso Jesús dijo, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Entonces, a veces parece ilógico que usted se mate y se desgaste y trabaje solamente por las cosas terrenales. O sea, es ilógico que usted se desgaste toda su vida trabajando por algo, lo cual usted lo va a perder el día que se muera. ¿Sí o no? Porque el que se muere nada se lleva. Por eso el Señor dijo, no trabajen por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que da para vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Por eso también dice, poner los ojos en las cosas eternas, en las cosas que no se ven, que son eternas, y no pongan su mirada, su atención en las cosas terrenales que perecen. No hagan riquezas en la tierra, sino en los cielos. Y tiene sentido. ¿Usted para qué hace riquezas aquí si todo se va a perder? ¿Sí o no? ¿Para qué se malgasta y se desgasta? No le estoy diciendo que no. Le estoy diciendo que cambie su manera de ver la vida. Cuando usted entiende esa verdad, usted va a trabajar, no para acumular riquezas materiales. Usted va a trabajar y todo lo que haga y lo que emprenda lo va a hacer para la gloria de Dios. Y cuando usted entiende esa verdad, Dios no se va a cansar de añadirle más y de darle más, porque sabe que su mentalidad cambió. Amén. Pero si su mentalidad no cambia, usted va a ser esclavo de su trabajo, de su empresa, de su negocio. Usted va a ser esclavo del dinero. Amén. Eso solamente es un medio para glorificar a Dios. Es un medio para cumplir su propósito. Porque su propósito no es trabajar solamente en esta tierra. Su propósito es servir a Dios, adorar a Dios, incluso con su negocio, con su trabajo. Dice que Jesús dijo que había un hombre rico que había alcanzado muchas riquezas y muchos bienes materiales, ¿cierto? Y que él dijo dentro de sí, voy a ampliar mis graneros y voy a meter todas las riquezas y me voy a sentar a beber, me voy a sentar a descansar, a disfrutar, a vivir la vida porque ya no tengo ninguna necesidad. Y Jesús dijo, necio, hoy vienen a pedirte tu alma
¿Y qué vas a hacer con todas esas cosas? Y a lo último dice algo interesante. Leamos lo que es mejor cuando lo leemos en la palabra. Lucas 12, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mire, usted preocúpese por ser rico para con Dios, y lo material no le va a hacer falta, no le va a hacer falta. Pero cuando usted se preocupa solamente y enfoca solamente en lo material, usted va a ser carente de otras muchas cosas y va a ser pobre en muchas otras cosas. Sea rico para con Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que Dios cambie ¿qué? Nuestra mentalidad. Necesitamos ser libres muchas veces en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar. Ahorita al inicio hablábamos del milagro que el Señor hizo en el ciego, ¿cierto? Dice que el Señor sanó un ciego de nacimiento y que los fariseos no creían y lo cuestionaban y lo interrogaban, ¿cierto? Y tanto así que lo expulsaron de la sinagoga. Y dice que Jesús fue y lo buscó porque él escuchó que lo habían expulsado. Y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que era ciego le dijo: dime quién es para creer en él. Y Jesús le dijo: soy yo el que está frente a ti. Y él le dijo: creo, y lo adoró. Y ahí fue cuando Jesús dijo el texto base de este mensaje. Y le dijo: yo he venido para traer juicio al mundo, para que los que no ven, vean. Y los que vean sean cegados. O sea, el Señor vino a traer una libertad en nuestra mente. Y si el Señor liberta su mente, usted va a cambiar su vida completamente. Muchas veces vivimos una vida donde renegamos, nos quejamos, siempre estamos de mal humor, siempre estamos criticando, cuestionando, mirando la vida de los demás. ¿Sabe por qué? Porque hay un problema en su mente. Hay un problema en su mentalidad. Y usted no se ha dado cuenta lo rico que es. Y yo le daba el ejemplo ahorita. Hay personas que tienen mucho dinero y le daba el testimonio de una persona que conozco que hizo sus riquezas con cosas ilegales, pero se volvió rico. O se volvió una persona con mucho dinero, pero tenía un hijo enfermo. Y él le pagaba tratamientos y tratamientos y tratamientos y nunca pudo sanar el hijo hasta que se murió. Entonces yo le hago la pregunta: ¿él era verdaderamente rico? Yo creo que no. Pero cuando usted tiene a Dios, usted es una persona verdaderamente rica. Si usted tiene a Dios, nada le va a hacer falta. Por eso necesita cambiar esa mentalidad. Amén. Y no se enfoque en los demás. Mire, por eso yo critico tanto las redes sociales. Porque las redes sociales hacen que las personas se enfoquen en lo demás, en lo que los otros tienen. Y claro, como las otras personas siempre suben fotos, es en la playa, viajando, siempre como presumiendo lo que tienen, ¿cierto? Y usted empieza a ver eso y usted dice: te lo digo porque a mí me pasó. Yo no soy de redes sociales, ¿no? Pero hace unos meses atrás entré a mi Facebook y empecé a ver cómo muchos amigos con los que yo había estudiado hoy en día estaban por allá, unos en Europa, unos viajando, y yo me empecé a decir: bueno, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? Pero después me arrepentí y después entendí que la verdadera riqueza no está solamente en lo material, de que si tengo a Dios, y el Señor me hizo ver que verdaderamente era rico, que tenía muchas cosas que las otras personas quisieran y anhelaran tener. Mire, si usted tiene una familia, usted es rico. Si usted tiene a sus hijos bien, con salud, con vida, usted es rico. Y aún si no los tuviera de la manera que usted quisiera en el término de la salud, si tiene a Dios, no importa. Dios permite cosas con un propósito, ¿sí o no? Y vuelvo otra vez al ejemplo del hombre que nació sin manos y sin pies, ¿cierto? Y que él en toda su infancia deseaba morirse, se intentó quitar la vida hasta que conoció a Dios y él entendió que había nacido con un propósito, que había nacido para glorificar a Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿Dios cambió su condición? ¿Le hizo salir los brazos? ¿Le hizo salir las piernas? No. ¿Qué fue lo que cambió Dios en Nick?
la mentalidad. Y dice que él ya entendió que era un hijo de Dios, entendió que había nacido con un propósito de Dios. Un hombre que no tiene brazos ni piernas, hoy tiene una familia. Hoy viaja por todo el mundo dando conferencias de motivación a personas que lo tenemos todo. Hablo del cuerpo físico. ¿Sí se da cuenta que el problema está en dónde? En la mente. El mayor milagro que hizo Jesús con el ciego de nacimiento no fue darle una vista física, fue que quitó la venda que había espiritualmente. Es decir, que muchas personas están ciegas espirituales y ese problema está aquí. Entonces usted lo que tiene que hacer es darle la oportunidad al Señor de que transforme su mente, porque el Señor vino a transformar. ¿Y sabe por qué las personas siempre siguen en la misma y en la misma y en la misma condición y no cambian y uno no ve una conversión? Porque no han permitido que Dios transforme la mente. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, cambio de mentalidad. ¿Sí o no? Y a veces estamos ahí colocando barreras y cerrados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Usted tiene que permitir que Dios renueve su mente. Amén. Que Dios quite esa ceguera espiritual. Y la única manera es dependiendo de Él, acercándonos a Él, confiando en Él, alimentando nuestra mente ¿de qué? De su palabra, de su verdad. Mira, hay mucha gente que tiene la mente, ¿sabe qué? Llena de las mentiras del enemigo. Y si usted tiene la mente y usted alimenta su mente de todas esas mentiras, así mismo usted va a vivir. Usted va a vivir una vida engañado, una vida cegado. Mi hermano, mi hermana, no lo haga. Alimente su mente de la verdad de Dios. Y yo le aseguro que su vida va a ser transformada. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Usted pueda cerrar sus ojos por un momento. Que usted le diga, Señor, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón, mis pensamientos. Señor, hoy te pido perdón si tal vez mi forma de pensar no ha sido la correcta. Hoy te pido perdón si me he dejado engañar por el enemigo y he dejado entrar la duda. He dejado entrar la duda de pensar de que tú no estás conmigo, de que soy una persona pobre, de que soy una persona que necesita tantas cosas. Pero la realidad y la verdad es que si te tengo a ti, Señor, ¿cómo voy a ser pobre si te tengo a ti, el dueño de todo, el dueño del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que vemos? Tú eres el dueño del oro, de la plata, de todas las cosas, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si hemos tenido una mentalidad incorrecta, si hemos sido tercos en nuestro corazón, si por la dureza de nuestro corazón tú no has podido transformar. Porque eso fue lo que le dijiste a los fariseos, cuando ellos te dijeron, Señor, entonces nosotros somos ciegos. Y tú les dijiste no, porque ustedes dicen que ven, ustedes dicen que tienen la verdad, ustedes dicen que son discípulos de Moisés. Y por cuanto dicen que ven, su pecado permanece. Pero hoy, Señor, te decimos que de cierta manera en nosotros hay una ceguez espiritual, que de cierta manera en nosotros hay una mentalidad incorrecta, que no nos permite, Señor, ver lo rico que somos, que no nos permite ver lo bendecido que somos, que por estar pensando en lo que nos hace falta, no disfrutamos lo que tenemos. Señor, perdónanos, perdónanos, Padre, porque tenerte a ti es tenerlo todo, Dios. Y yo te pido hoy, Padre, que cambies, Señor, nuestra mente, que vengas a traer libertad, Dios. Hoy te damos la autoridad, Espíritu Santo, para que vengas, Señor, a romper toda cadena, todo yugo, toda mentira que Satanás ha sembrado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Hoy con tu poder tú la desarraigas, tú la quites, Señor, y que seas sembrando tu verdad, seas sembrando tus principios, seas sembrando, Señor, tu palabra. Y tu palabra dice que aquel que haya a Dios, haya un tesoro escondido en un campo, el cual lo encuentra, va y vende todo lo que tiene para adquirir ese terreno. Tú eres el tesoro más valioso, Señor. Tú eres lo más valioso. Lo material es solamente el resultado de tenerte a ti en primer lugar, Señor. Y yo puedo dar fe de eso. Yo doy testimonio, Padre, en esta mañana, Señor, que colocarte a ti en primer lugar es lo mejor, Señor. Que si tú eres lo primero, lo demás será añadido, Señor.
Padre, cuando nos preocupamos, Señor, por las cosas materiales, qué comeremos, qué beberemos, tú dijiste que aquellos que se preocupan por eso tienen una mentalidad de un gentil, tienen una mentalidad de aquel que no tiene a Dios, de una persona huérfana que no tiene un padre, pero te tenemos a ti como Padre, Señor. Oh, mi Dios, tú eres nuestro Padre, Señor. Haznos entender eso, Señor. Que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Yo te pido que cambie nuestra mente, que transforme nuestra mente, Señor. Pero para que eso suceda, primero nos arrepentimos, Señor. Y te pedimos perdón, Dios. Si hemos dejado entrar, Señor, tantas mentiras, tantos engaños. Si nos hemos dejado, Señor, engañar por las cosas del mundo, creyendo, Señor, que lo más valioso y lo más importante son las cosas materiales, Señor. Cuando lo más importante y lo más valioso eres tú. Eres tú, Señor. Cambia nuestra mente para no ser esclavos de nuestro trabajo, sino que lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra empresa, sea el medio para glorificarte. Y tú añadirás, Señor, yo estoy seguro que tú añadirás, Señor, sobreabundantemente cuando nuestra mentalidad cambie, cuando nuestro corazón sea transformado, Señor. Quita el orgullo que hay en nosotros a veces, Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, Señor. Te lo pedimos, Señor. Trae libertad, libertad, libertad. Si elijo os libertares, seréis verdaderamente libre. Señor Jesús, solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú nos puedes libertar la mente. Cambia nuestra forma de pensar. Transforma nuestra mentalidad. Que podamos ver, Señor, lo bendecido que somos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser transformados, Señor. Porque tal es el pensamiento del hombre. Eso es. Cambia nuestra mente en esta mañana, Señor. Y que podamos ver, Señor, esta vida con tus ojos. Que podamos ser hombres y mujeres de fe, que todo lo que hacen sea para tu gloria y que confían, Señor, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás obrando, Señor. Cambia, Señor, nuestra mentalidad y haznos personas de fe, que creen, Señor, en el proceso que estás haciendo en nosotros, que creen, Señor, en que tú cumplirás las promesas, Dios. Dígale, Señor, yo te adoro. Dígale, Señor, así como le preguntaste al ciego y él te contestó, yo creo. Hoy creemos que tú eres el Señor y por eso te adoramos. Por eso te adoramos a ti, Jesucristo. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eres nuestro Salvador. Te adoramos, Hijo de Dios. Te adoramos, Mesías. Te adoramos, Jesucristo. Ven y entrónate en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, coloca tu palabra, tu verdad, tus principios en nosotros. Transfórmanos tú, Jesucristo. Tú tienes el poder para hacerlo. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, su situación no cambia. ¿Sabe por qué? Porque su manera de pensar no ha cambiado. Y hasta que su manera de pensar no cambie, el Señor no va a cambiar su situación. Muchas veces el Señor permite las cosas para que usted pueda ver la gloria de Dios, pero usted no ha entendido. Usted necesita cambiar su manera de ver las cosas, no solamente con los ojos naturales, sino ver esta vida con los ojos de la fe. Cambie su mentalidad, permita que el Señor transforme su mente. Dígale, Señor, quita toda ceguez espiritual. Quita, Señor, toda venda que no me permite ver, Señor, que tú estás conmigo, que no me permite ver las bendiciones que tienes para mi vida. Quita, Señor, toda mentira en esta mañana. Dígale, Señor, yo te pido que si el enemigo ha sembrado algo, quítalo, Señor. Dígale, Señor, si yo he abierto alguna puerta que ha traído cautividad a mi mente, que ha traído tinieblas a mi mente, hoy yo te pido, Señor, que venga tu luz, que venga tu verdad, que cierres esa puerta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos libertad, libertad, libertad. Hoy declaramos transformación en nuestra mente, Señor. Y sabemos, Señor, que ahí inicia todo.
que si nuestra mente es transformada, Señor, nuestra vida será transformada, nuestra familia será transformada, Padre. Pero hoy te permitimos, Señor, que tú hagas ese milagro en nosotros, que tú libertes, Señor. Oro por mis hermanos, los que están aquí, los que no han podido venir, todos los que se congregan, Señor. Oro para que tú cambies esa mentalidad y que cada uno de nosotros entendamos, Señor, que tú eres lo primero, que eso es lo más importante, Señor. Que entendamos, Señor, qué quiere decir que tú debes ser lo primero. ¿Qué significa que tú seas lo primero, Señor? Oro para que traigas esa verdad revelada, para que convenzas, Señor, de que por encima de todo debes estar tú. Debes estar tú, Señor. Debes estar tú, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra, por tu presencia, la cual está con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga.